¿Quién soy yo? Es una pregunta un poquito difícil, pues yo no me defino como una sola cosa. Yo soy una persona con muchos sueños, que siempre ha soñado demasiado. Formidable, c'est bien clair qu'elle est intelligente, elle s'implique comme il faut. Soy una mujer, soy yo, soy Jessie, y me encanta hacer múltiples cosas. On pense que la vie ici sera une vie améliorée comparée à ce qu'on a connu ailleurs, c'est tout. Les immigrants sont arrivés pour une amélioration de leur vie. Naturellement, ils veulent établir un certain niveau de succès. Alors, si on ne veut pas travailler fort dans n'importe quel domaine, ça serait stupide de s'installer dans un pays comme le Canada. Viví una niñez muy bonita, pero ya que crecí me di cuenta que viví en situación en mucha desventaja, ¿no? Con otra parte de la sociedad, no sé cómo decirlo. Era muy pobre, nací en un lugar muy pobre de México. Entonces eso ya después, durante mi juventud, me cambió un poco porque a pesar de que fui muy feliz, me di cuenta que yo quería otra cosa, que no quería vivir como viví en la niñez. Entonces, desde entonces empecé a diseñar mi vida de manera diferente. Salíamos muchas veces al año de vacaciones. Mi papá nos llevaba de vacaciones con familiares, con amigos, así. Y yo veía que ellos vivían en casas bonitas, en lugares bonitos. Y yo dije, yo quiero eso para mí. Yo quiero tener eso en mi vida. Entonces, no sabía cuál era el camino correcto, no sabía qué era lo que tenía que hacer. Pero me encargaba de hacer lo que podía hacer en ese momento. Si era estudiar, pues era buen estudiante. Las cosas que quieres, que las tienes en tu mente, las puedes lograr de alguna manera o de otra. Yo me soñaba con casas bonitas, con carros bonitos, teniendo una vida diferente. Y no dejaba de pensarlo todo el tiempo. Era buena hija, era buena persona, pero no dejaba de pensar en mis objetivos. Ser totalmente consciente de por qué estás viviendo, para qué estás viviendo, qué es lo que quieres en tu vida. Porque yo me he dado cuenta que mucha gente vive por vivir nada más, sin ver más allá de su círculo, no lo sé. Entonces, para mí fue la decisión, simplemente tomar la decisión de vivir de manera diferente. Muchas veces dicen, tú no eres responsable de la forma en que naciste o en dónde naciste, pero sí eres responsable de la forma en que quieres vivir o terminar, ¿no? Entonces, por una parte, aunque me entristece un poco haber vivido en escasez o en pobreza, todo eso, también me hace sentir muy feliz y muy orgullosa ahorita porque digo, claro, claro que pude alcanzar lo que yo soñaba y lo que yo quería, claro que se podía vivir de manera diferente. Pero bueno, hablando eso solamente en el círculo donde crecí, por ejemplo, pero sí, la gente cree que todo México es pobre y claro que no. México es muy rico tanto de manera cultural. Tenemos muchos recursos naturales, muchos lugares turísticos. Tenemos una comida muy rica, tenemos comida rica en todo y ancho del país. Entonces, no nada más es ver a México como una sola visión, que es inseguro, que es pobre, que no hay oportunidades. Claro que no. Claro que es muy diferente, es un país muy hermoso, es un país muy grande, muy rico, la gente es muy amable. Incluso también podemos decir que tienen ciudades muy desarrolladas, claro que sí, no le tiene nada que envidiar a países del primer mundo desarrollados como ¿no? Yo llegué aquí a Canadá y me quedé sorprendida porque dije, ¡au! Yo me esperaba algo realmente grande, ¿no? Bueno, pero también entiendo que llegamos a un pueblo chico. Pero, por ejemplo, si comparamos la ciudad de donde yo vine a la ciudad donde estamos ahorita,
sí hay gran diferencia. Entonces por ejemplo, allá teníamos muchos lugares a donde salir a pasear, a donde salir de shopping, muchas atracciones, muchas cosas que hacer. Y aquí es hermoso, claro que es hermoso. Canadá tiene una belleza natural única. Pero, por ejemplo, comparando ciudad con ciudad, no tiene las mismas cosas que allá. Entonces, en algún momento sí nos podemos aburrir aquí, aquí donde llegamos, pero no tenemos nada que envidiarles, ¿no? On pense que la vie ici sera une vie améliorée comparée à ce qu'on a connu ailleurs, c'est tout. Yo creo que para que puedas hacer un cambio tan drástico en tu vida, sí tienes que tener mucha resiliencia, tienes que ser muy fuerte mentalmente también, porque no es un cambio fácil. Un enthousiasme, une ouverture, la capacité d'accepter les nouveautés, des défis. Surtout un certain degré d'optimisme aussi. ¿Qué extraño de mi país? Principalmente mi familia. Extraño mucho la comida, de verdad, y extraño mucho. También extraño mi casa, extraño mucho mi casa. ¿Qué me traje para acá? Pues solamente mis sueños, mis objetivos, mis ganas de vivir diferente. También me veo en otro lado. ¿Dónde? No lo sé. Me gusta mucho el cambio. Soy una persona que se aburre muy fácilmente de las cosas. Entonces, a pesar de que viva bien o de que me guste la manera en que estoy viviendo en ese momento, siempre siento que me hace falta algo más, algo extra. Entonces, sigo en busca de mi lugar perfecto donde vivir. Entonces, no sé, tal vez esté viviendo en otro país. ¿Dónde? No lo sé, todavía tengo que encontrar. Me di cuenta que la felicidad no es una meta, sino la felicidad es los momentos, es tu vida, es todo lo que estás viviendo. Entonces, tengo todo lo que quiero, tengo todo lo que necesito, afortunadamente, y sí me siento feliz. Me siento feliz con mi vida, con lo que tengo. Yo creo que amar a mis hijos. Amar y enseñarles a amar a ellos también. Quiero entregar a la sociedad muchachos buenos, personas buenas que hacen falta, de verdad falta a la sociedad. Yo creo que eso, el enseñar a amar y amar. It's okay, baby. Con mis hijos hablo mucho. A veces nos desvelamos, nos pasamos toda la noche platicando simplemente del sentido de la vida. Y pues yo creo que eso es lo importante, tener una muy buena comunicación y tiempo de calidad con las personas que quieres. Mi mente muchas veces se proyecta siempre al futuro, haciendo comparaciones que viví en el pasado y cómo quiero vivir diferente y qué es lo que quiero alcanzar. Y muchas veces también me olvido de vivir el presente, pero trato de regresar y de centrarme, de decir, ok, ahorita es lo que estás viviendo y siéntete bien con ello porque tienes todo, ¿no? Tienes todo para estar bien, para estar feliz contigo misma. Y en esos momentos digo, ok, sí estoy feliz en mi presente y solamente vivamos. No, creo que no. Yo creo que si volviera a vivir, volvería a vivir mi vida igual de la misma manera. Formidable, c'est bien clair qu'elle est intelligente, elle s'implique comme il faut. Una sociedad inclusiva. Se habla mucho al respecto en estos días sobre eso. Yo creo que una sociedad inclusiva sería aceptar las diferencias que hay en la sociedad. No necesariamente tienes que ser parte de ello o simpatizar, pero sí tener la mente abierta. J'ai beaucoup appris pendant ma vie à cause de la grande variété de personnes et de cultures que j'ai rencontrées. Quiero que la gente recuerde que sí se puede salir de donde naciste o de la manera en que no te gustó vivir. Claro que lo puedes cambiar. Entonces, quiero que me recuerden como una mujer valiente que se atrevió.